Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Os recordamos que podéis visitar nuestra plataforma para ver nuestras más de 250 opciones formativas. Además, estamos trayendo opciones nuevas cada semana. Hoy tenemos con nosotros a Tom Horsey, cofundador y CMO de Mox. Así que bienvenido, Tom, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de tenerte aquí. Sí, y yo muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy sobre cómo superar los retos a los que se enfrentan las empresas tecnológicas en momentos de crisis. Pero bueno, antes cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Pues mira, yo soy inglés, estudié en Inglaterra antes de empezar en la universidad. Había pasado un año en Sevilla y entonces cuando terminé la universidad y un año trabajando en eso, allí en Londres, pues vine a Sevilla de nuevo para llevar temas de publicidad online en 1996. Y básicamente desde entonces he estado metido en temas tecnológicos, que inicialmente estaba montando empresas como fundador solo, pensé que yo podría con el mundo. Luego empecé a hacer eso mismo, pero con otros socios como cofundador. Luego llegué a un punto donde no podía más, no tenía más tiempo para hacer las cosas yo. Y empecé a invertir en empresas como Business Angel. Y como última fase, digamos, de mi trayectoria profesional hasta el momento, en el último año y pico, pues hemos abierto una aceleradora de startups y ahora estamos levantando un fondo de inversión, ¿vale? Porque también llegamos a un punto que solo no, ya lo de invertir, había demasiadas empresas para hacerlo bien. Uh-huh. Bueno, si empezaste con la publicidad online en 1996, has tenido que ver todo el recorrido y el avance tecnológico de todos los medios que sobre todo que se usan para comunicación, o sea que tienes una gran experiencia. Sí, fue sobre todo en la parte móvil y el inicio del móvil como herramienta de marketing, pues estábamos desde el primer momento, vamos que en 2000 ya estábamos nosotros lanzando cosas relacionadas con el móvil marketing y luego más adelante la publicidad en móvil. Y entonces pues hemos visto así unos cuantos cambios tecnológicos durante los años. Uh-huh. Bueno, pues cambiándonos un poco al contexto actual, ya es un hecho que el confinamiento y la crisis derivada del mismo pues van a afectar seguro a las empresas. ¿Qué está sucediendo en este momento de cara al sector tecnológico concretamente? Pues yo creo que hay dos tendencias, ¿no? Uno en el corto plazo y uno en el largo plazo. En el corto plazo, todas las empresas están afectadas de forma negativa. Bueno, todas, algunas pocas están afectadas de forma positiva, pero la gran mayoría están afectadas de forma negativa. Y eso a causa del parálisis que ha causado pues el miedo, ¿no? Y no solo el miedo, y no hablo del miedo de salud, el miedo de incertidumbre en el mercado, ¿no? En un mundo donde te pueden llegar hasta a pagar para tener un barril de petróleo, pues claro, nadie sabe exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, pues ese miedo causa parálisis y el parálisis, pues al final llega empresa por empresa, se van, digamos, cayendo como dominós, ¿no? Eso en el corto plazo. En el largo plazo, claramente, creo que hay dos quizás subtendencias en el largo plazo. Uno es que claramente todas las empresas, todas, ya están pasando a entender que la transformación digital es no solamente un lujo, es una necesidad.
y eso a priori ayuda y ayudará a todas las empresas tecnológicas. Y segundo, y muy ligado a eso, la innovación va a tomar una importancia que hasta el momento tampoco ha tenido tanto. Es decir, que también va a pasar, en vez de ser un lujo, a ser una necesidad, ¿no? Y eso, innovación en todos sentidos. Habrá innovación en robotización, ¿no? Los bares que no pueden servir personas, pues ya hay robots que están sirviendo, que han existido siempre, hace 2 o 3, bueno, siempre, hace 2 o 3 años estaba viendo un robot que servía cerveza, que se estaba intentando vender a bares y nadie lo compraba. Pues ya sí empieza a tener otra importancia en ese sentido. Y automatización de procesos, de trabajo en remoto, de gestión de equipos en remoto, la gestión de recursos humanos, cómo conseguir que equipos que funcionen bien de forma remota, porque no es lo mismo el equipo perfecto de una forma física en una oficina, donde quizás el trabajo, digamos, del jefe del equipo está mirando por el hombro de los que están trabajando. Estoy hablando de una forma muy vasta, ¿no? Pero que quizás eso es una parte importante de su labor, pero cuando es un trabajo en un equipo en remoto, pues es más la organización de las tareas y la gestión de la productividad de las distintas personas trabajando de forma síncrona dentro de un equipo que quizás no se están viendo. Y también empieza a ser muchísimo más importante los soft skills también de esos mismos jefes de equipo o de todo el equipo, ¿no? Porque no es lo mismo motivar a un equipo que está trabajando en una oficina física, que realmente se automotivan porque se bajan a desayunar o se bajan a comer o bajan a tomar a fumarse un cigarro o a tomar un café con un compañero, por lo cual como se mantienen automotivados o más contentos en el día a día que tener que gestionar un equipo que no se ve las caras, que está trabajando en remoto y que están encima trabajando en sus casas en este momento bajo un nivel de estrés que creo que es bastante alto para todo el mundo. Sí, yo me quedo con una frase que has dicho, sobre todo al principio, que ya creo que las empresas pues estarán dándose cuenta de que la tecnología no es un privilegio, sino que es algo necesario. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que el sector tecnológico ahora mismo pues va a ser esencial. Y me gustaría saber qué tendencias crees que deparan a este sector. Pues mira, yo creo que hay múltiples tendencias que están afectando en general a todas las distintas empresas, ¿vale? Y uno de ellos, por ejemplo, es el patriotismo, hasta cierto punto podríamos llamarlo el nacionalismo, bueno, que estamos en un momento donde pues sentimos más nuestros colores, ¿no? Los colores de nuestros países y eso se está viendo en todo. Y creo que se va a ver mucho también a nivel de adjudicación de contratos del sector público, ¿no? Que ya han empezado a hablar de trabajar más con, yo qué sé, fabricantes de mascarillas y tal a nivel nacional, que tiene sentido, pero que eso cuando tú empiezas por ese camino, al final termina siendo una tendencia en general, ¿no? Lo mismo con empresas. Las empresas, como tienen miedo yo qué sé, a todo, pues el miedo te causa cierta parálisis y además te hace más interesado en diversificar tus riesgos. Y una de las formas de diversificar los riesgos quizás es contratando
cosas más cerca de casa, ¿no? Entonces yo creo que eso va a afectar en general. Luego tenemos pues el miedo de infección, que bueno, que eso va a significar más trabajo en remoto, por lo cual más equipos en remoto. Trabajando en remoto significa que ya un equipo no necesariamente tiene que estar en la misma zona geográfica, que quizás abre la oportunidad de empezar a hacer outsourcing tecnológico aún más en ese sentido, porque las empresas, por lo menos las empresas de desarrollo informático, son los que suelen tener más personas, o antes tenían más personas trabajando en remoto, por lo cual pues ya aún más, ¿no? Y luego, pues claro, todos los que trabajan en servicios cloud, pues están pasando un momento dulce, ¿no? Los cursos online, hasta los contenidos de entretenimiento, como vimos los resultados de Netflix, creo que fue ayer, como el videoconferencia con Zoom, es decir, todos los que están trabajando en servicios distribuidos por los clouds o en tecnologías de gestión de infraestructuras cloud, pues claramente todo esto les ayuda, ¿no? Y luego como último punto quizás es que como con la crisis económica que va a venir como después como resaca, digamos, de COVID-19, como estaba comentando en la última pregunta, pues todo lo que es innovación va a ser mucho más importante, ¿no? Que para empezar, entiendo yo que las empresas, lo primero va a ser intentar recortar costes. Ya se está haciendo recorte de costes a nivel de recursos humanos, pero que si tú puedes mantener el empleo para recortar más costes en otros lados, pues lo van a intentar hacer. Y si puedes salvar ciertos empleos mejorando la productividad de tus trabajadores, pues también al fin y al cabo, es una reducción de costes. Y eso va a ser lo principal. Luego va a haber una segunda, digamos, ola que va a ser el aumento de productividad, pero no el aumento de productividad enfocado al recorte de costes, sino el aumento de productividad quizás enfocado a apertura de nuevos mercados, de nuevas líneas de negocio, de mejorar la eficacia para que la gente pueda dedicarse a abrir esas nuevas líneas de negocio, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido debería ser un momento bastante dulce para empresas tecnológicas. Ujú. Pero, por ejemplo, bueno, vemos que sí, que la tecnología va a tener que avanzar a paso forzado, pero sabemos también que hay una gran escasez de talento tecnológico. ¿Cómo crees que se llevará a cabo este avance dada esta escasez? Pues, mira, lo primero es que a tener más uso de servicios en la nube, pues cabe la posibilidad de empezar a utilizar más servicios de cursos online. Es decir, antes se utilizaba, ¿no? Pero yo no solo hablo a nivel Open Webinars o servicios similares, pero que Coursera, Khan Academy, hasta las charlas TED, son cosas que se han ido distribuyendo online y gente lo estaban haciendo uso, pero el tsunami de personas que han empezado con el confinamiento a nivel mundial, que al fin y al cabo está afectando a la mitad de la población humana, ¿no? Que el tsunami de empezar a iniciar estudios online que antes no se contemplaban, pues creo que puede ayudar en ese sentido porque son cosas mucho más escalables que los métodos tradicionales de organizar un curso en persona, ¿no? Que ahora mismo es hasta imposible en la mayoría de los países.
Pero si empiezo a pasar a servicios en la nube, servicios distribuidos por online, pues no solo me permite escalar mucho más esos niveles de formación, pero también me permite hacerlo también de una forma asíncrona que encaja con el trabajo en remoto. Ahora mismo la gente tiene niños en casa, por ejemplo, muchos, y entonces pues les es imposible a veces hacer el trabajo en el mismo momento que los demás. Lo que estaba comentando antes de que ya los equipos están trabajando de forma asíncrona. Pues cuando tú amplías eso y lo trasladas también a la formación, pues claro, ayuda muchísimo que personas pueden formarse online, es decir, en remoto, que es una necesidad en este momento, pero más adelante será por elección de los propios trabajadores, pero no solo lo pueden hacer de forma online, pero lo pueden hacer cuando quieran. Entonces, si lo quieren hacer a las 10 de la noche o a las 7 de la mañana, tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, eso ayudará mucho a que más personas se empiecen a formar, que eso ha añadido a que han quizás cogido su primera experiencia de eso con el confinamiento, y que si añadimos eso a que al final cabe la posibilidad de contratar equipos que estén 100% remotos, es decir, no solo trabajando de remotos en la misma ciudad, pero trabajando en distintos sitios, pues digamos, la posibilidad de contratación, pues lo amplías, por ejemplo, una empresa que solo habla español, ¿no? Pues añadiendo solo la oportunidad de trabajar con México y Estados Unidos, pues pasas a tener una población potencial de contratación de 45 millones de personas de España a tener una posibilidad de 185 millones de personas, bueno, creo que es hasta 195 millones de personas, los 110 millones en México y los 40 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Entonces, claro, añade eso a que la gente se puede informar y quizás personas en Venezuela que no tenían acceso antes a formación de calidad, pues ya sí tienen acceso a formación de calidad, por lo cual ya no tienes que depender tanto de qué universidad es bueno y tal, porque ya ahora mismo yo tengo un hijo de 19 años que no está estudiando programación ni administración de sistemas. Ojalá, que me encantaría que lo hiciese, pero porque sí está estudiando cosas de marketing de social media y está haciendo cosas de Yale desde su dormitorio, ¿no? Entonces, pues claro, la persona en Venezuela puede hacer los mismos cursos que está haciendo uno en Barcelona, por lo cual en principio puede llegar a tener la misma calidad de trabajo, ¿no? Ujú. Y bueno, también nos has contado que trabajas en una aceleradora de startups. Me gustaría saber qué aconsejarías a los CEOs y a la gente que está emprendiendo en estos momentos para que esta crisis les afecte lo menos posible. Pues mira, a nivel emocional, que no pongan las noticias, porque las únicas noticias que vemos son malas, ¿no? Y eso ayuda mucho, porque nuestro estado de ánimo afecta muchísimo como las decisiones que tomamos y nuestro nivel de productividad en el día a día, ¿no? Sí, de hecho yo tomé esa decisión hace también una semana porque Sí, porque afecta. sí, afecta mucho. Yo tengo, a mí me gustan las estadísticas, entonces tengo la mala costumbre de mirar los muertos del día anterior y ver en qué, si están subiendo, bajando y tal. Primera cosa por la mañana, no me afecta mucho porque ya lo tienes, ¿sabes? Que ya lo tienes hasta asumido y como los datos empiezan a ser un poco menos malos, pues está bien, pero que quitar las noticias es fundamental, porque lo exageran lo que está pasando. Pero más allá de eso, yo creo que hay oportunidades en el mercado
que las startups en concreto son empresas digitales, escalables, ágiles y con necesidades de gasto, es decir, con gastos bajos. Y ese tipo de empresa, en principio, es el tipo de empresa que debería triunfar en estos momentos. Por lo cual, quizás hay que adaptar el modelo de negocio, porque el mundo de mañana va a ser distinto al mundo de ayer. Ayer estuve en una videoconferencia con un alto cargo político y él mismo lo decía que mira, que las prioridades del gobierno y de Europa han cambiado completamente, que lo que antes era importante quizás sigue siendo importante, pero ya no es urgente. Entonces tú sabes que lo que hay que tratar es lo que es importante y lo que es urgente. Y esos temas han cambiado en absoluto, por lo cual las empresas innovadoras, tecnológicas y digitales, tenemos que simplemente estar muy atentos a las oportunidades de mercado y utilizar esa agilidad que tenemos para proveer las soluciones a los problemas que vayan saliendo. Y estoy 100% seguro que las startups en ese sentido son una de las claves de la recuperación económica, porque es muy difícil hacer innovación dentro de un entorno de empresa establecido. Es verdad que se están haciendo muchísimas cosas en este momento de crisis. Se ha innovado. Había uno del gobierno británico que en la primera semana de crisis, de confinamiento, dijo que se había innovado más en los últimos 5 días que en los 5 años previos. Pero aún así, las startups son más ágiles y pueden proveer soluciones que pueden ayudar al tejido industrial más tradicional a superar también la crisis, que a su vez va a significar que haya más empleo y al final los dominos que han ido cayendo poco a poco durante el último mes y irán cayendo, ¿no? La gente dejando de pagar, echando gente, dejando de pagar facturas, no sé qué, no sé cuánto, pues irán cayendo. Pues poco a poco, con la ayuda de las startups, la innovación, iremos reponiendo los dominos y esperemos de una forma que esta vez no sea tan endeble y la próxima vez se caen con menos frecuencia. Quizás simplemente lo movemos para que uno no da al otro, ¿no? Que si están lo suficientemente distanciados uno del otro, pues en la próxima crisis se cae uno, pero no se caen los demás. Pues muchas gracias por tu consejo, porque además está bien escuchar una pequeña conclusión optimista viniendo de alguien que además está informado sobre esto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, para ir finalizando, te quiero hacer una pregunta que realizamos a todos nuestros invitados para inspirar a nuestros oyentes. Y me gustaría saber cuál ha sido la última formación que has realizado. Sí, bueno, si te digo la verdad, la gran mayoría de lo que yo hago es lectura, es decir, que es autoformación en ese sentido. Soy de la quinta que todavía lee libros en papel, ¿no? Pero a la vez, durante este periodo, pues he estado haciendo bastante formación online sobre temas de marketing, de growth marketing, sobre todo la utilización de LinkedIn, de audiovisual, porque claro, había que reinventarse también a nivel personal durante el periodo, porque ya mi trabajo ha cambiado también, es decir, que ya antes pues iba de reunión a reunión y ahora hago llamada a llamada, pero las llamadas son más cortas, los tiempos son menos, no hay que trasladarse, entonces pues el tiempo hay que aprovechar. Entonces ha sido un poco, si te tuviese que dar una respuesta, porque hago varias cosas a la vez, habría sido pues temas de growth marketing
formación en técnicas audiovisuales. Genial. Y por último, ¿nos recomendarías algún perfil interesante para los próximos episodios del podcast? Pues mira, yo creo que el tema de composición de equipos y cómo vamos a componer equipos en el futuro va a ser súper importante, ¿vale? Porque, y te voy a buscar el nombre porque se llama Alejandro, ¿vale? Alejandro González Guerrero, ¿vale? Que tiene una startup que ayuda a reclutar las personas que mejor encajen con unos parámetros específicos, ¿vale? Entonces, como el montaje de equipos y la forma de tener que trabajar ha cambiado, yo creo que va a ser cada vez más importante la composición de equipos remotos y las habilidades por eso lo que decía del jefe de equipo, las habilidades de ese equipo en conjunto van a cambiar también un poquito. Y él tiene un sistema de esto de reclutamiento, aprovechando la inteligencia artificial, que creo que puede ser muy interesante saber cómo piensa él que va a cambiar el reclutamiento en ese sentido. Genial, pues tomamos nota y contactaremos con él. Y bueno, quería agradecerte tu participación, que hayas dedicado tiempo para nosotros. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. De nada, muchísimas gracias a vosotros y a seguir formando informáticos porque los necesitamos. Desde luego. Y bueno, os recordamos que estamos presentes en todas las plataformas, así que bienvenida a vuestra participación, como las 5 estrellas en iTunes y los comentarios y me gusta en iVoox. Y bueno, no olvides visitar nuestra plataforma de formación digital para potenciar tu talento.